déjame saludar al escritor, al estimado y respetado escritor, amigo de esta familia Sin Censura, a quien saludamos con mucho gusto, Fabricio Mejía. Fabricio, te saludo a la distancia, ¿cómo te va? Hola Vicente Serrano, ¿cómo estás? Un saludo a tu auditorio. Oye, Fabricio, pues a ver, andan las cosas muy revueltas en el PAN, en el PRI, en el PRD, sobre todo después de esta descalabradota en Nayarit para esta alianza putrefacta de Claudio X González. ¿Y qué hace el presidente? Acepta el diálogo. Y ya hay panistas, ayer entrevistaba a Gabriel Cuadri, que no están de acuerdo con que se entable un diálogo entre la oposición y el gobierno, contrario a lo que me decía también en exclusiva ayer en la Cámara de Diputados Santiago Krill. Eso sí, Santiago Krill dice, hay que olvidarnos del pasado y ver hacia el futuro muy comodinamente. Dame tu opinión acerca de esta apertura del secretario de Gobernación a instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, y qué podemos esperar. Pues muy poco, Vicente. Lo primero que hay que decir es preguntarse más bien, es con qué PAN se va a dialogar. El PAN, hasta donde yo alcanzo a entender, son 3 o 4 pedazos de políticos que siguen, digamos, aliados adentro de eso que se llama todavía Acción Nacional, pero que no tienen ni siquiera eh, un propósito común. A ver, uno es lo que Julián Rementería, lo que pasó en el Senado, es decir, esta gente de Acción Nacional que mandan traer al representante de Vox, Abascal, para firmar una carta de Madrid, porque hay que olvidar que ahí hay un documento que se firmó, que lo firmó Lili Telles, que lo firmó Julián Rementería y otros senadores de Acción Nacional, donde se oponen básicamente a los derechos humanos, se oponen a los inmigrantes, al matrimonio gay, al aborto, etcétera. Y respaldan esa parte de Acción Nacional una vieja ideología de ese partido que viene de 1938, que es el hispanismo como la ideología de un sector blanco de la sociedad mexicana privilegiado que cree todavía en las castas, etcétera. Ese es un primer PAN. Otro PAN es Marco Cortés, el dirigente nacional de Acción Nacional, que ha diseñado, gracias a Claudio X González, que es el dueño finalmente de los 3 partidos, una política de sabotaje diario del presidente de la República, de todo lo que diga el presidente de la República, de no reconocer ningún logro, ni siquiera los más palmarios como la vacunación, y mentir y estar en contra. Son estos los panistas de las cámaras, ¿no? Que son los que le subieron una lápida al secretario de Salud, Alcocer, que son los que interrumpen las sesiones, donde han casi provocado conatos de golpes, etcétera, ¿no? Ese es otro Acción Nacional que tiene que ver con la alianza con el PRI, ahí sí, con una parte del PRI que es la parte representada por los salinistas, ¿no? Están de acuerdo en que se boicotee la reforma eléctrica, por ejemplo. Y por otra parte, hay otro Acción Nacional que es este ilusorio, digamos, diría yo, de Santiago Krill, que es un PAN con amnesia, que ya no se acuerda que el propio Santiago Krill fue uno de los artífices, junto con Vicente Fox, del desafuero al jefe de gobierno entonces, Andrés Manuel López Obrador, que fueron los que validaron el fraude del 2006, que apoyaron junto con los intelectuales orgánicos la lucha contra el supuesto crimen organizado, mientras tenían ahí a García Luna
en la Secretaría de Seguridad Pública. Ese PAN con amnesia es el que quiere dialogar. Ahora, si te fijas en algo, es interesante como Santiago Krill parece ser que hace como una iniciativa individual de él al llevar la carta esta y poner, subir el video de cuando lleva la carta a Palacio Nacional. Y después supuestamente lo respalda Marco Cortés desde la dirigencia nacional del PAN, pero en realidad lo que hace es torpedear la propuesta porque nuevamente vuelve a desacreditar al presidente, nuevamente vuelve a decir que la 4T es un desastre, pero que qué bueno que el presidente quiera dialogar, es decir, invierte los elementos del supuesto diálogo y lo descalifica. Y un poquito tiempo después, unos días después, viene este descalabro, esta precipitación al vacío de la votación de Acción Nacional en la elección del Senado en Nayarit, donde obtiene la mitad de los votos nulos de la elección. No se diga que queda en el quinto lugar, que le gana el PRD, porque ahí no van en coalición. Si hubieran ido en coalición PAN, PRI y PRD, como quiere Claudio X González, hubieran obtenido el 9%. O sea, tampoco la coalición está funcionando. Entonces, ¿con qué PAN vas a dialogar? Si son tres estrategias, propósitos políticos distintos. Y luego el otro tema es de qué vas a dialogar. Acción Nacional ha dejado claro que ellos están en contra de la reforma eléctrica, que es para lo que se necesitarían sus votos en el Senado y la Cámara de Diputados, y sería, digamos, un diálogo de sordos donde ellos repiten la estrategia de la reforma energética de Peña Nieto, es decir, estas mentiras de que si la CFE utiliza energías sucias, cosa que no, porque son puras hidroeléctricas, que si se rompe el Tratado de Libre Comercio, cosa que no es cierto tampoco, que si va a costar carísimo porque los contratos ya están firmados, bueno, se van a renegociar hasta llegar al 46% de la participación, que si es un monopolio, no es un monopolio tampoco, sigue estando las privadas ahí, y finalmente el petate del muerto que es va a subir la electricidad y va a haber apagones. No, bueno, ha subido precisamente por la reforma de Peña y hubo apagones precisamente por estar dependiendo del gas de Texas. Y entonces, bueno, van a repetir todo esto otra vez y pues no se va a llegar a ningún acuerdo. Entonces, las dos preguntas básicas para entablar un diálogo es ¿con quién y para qué? Buen punto. ¿Con quién y para qué? Porque si el sector